buenas, Quique. Hola, buenos días. Bueno, como profesor de Física y Química de este nuevo proyecto que estamos haciendo con McGraw-Hill, me gustaría que me contaras un poco pues, qué te ha llevado a hacer este trabajo con nosotros, qué cosas te aporta este proyecto. Bueno, digamos que en el panorama había muchos libros que suelo etiquetar como clásicos. Libros la introducción del contenido sigue una línea clásica. Al alumno se le dice lo que tiene que hacer, se le explica y luego se hacen las prácticas y las actividades. Y a mí me gusta hacerlo al revés. A mí me gusta utilizar la experimentación, el descubrimiento, la ilusión de un alumno como motivo. Entonces aquí, no en todos los casos, pero digamos que el nexo fundamental del libro es hacerlo al revés. Vamos a presentar al alumno una actividad que le cree un problema cognitivo, es decir, una curiosidad, algo asombroso, y que él, razonando mediante esa ilusión, llegue a los contenidos. Entonces, es dar una vuelta a la forma de explicar, básicamente. De todas maneras, el libro tiene todo tipo de actividades, todo tipo de distribuciones y en principio, bueno, sirve para cualquier persona. Pero ese fue, digamos, el motivo fundamental, que no encontraba una solución a lo que había. O sea, podríamos decir que es un libro innovador, un libro diferente para los profesores actuales. A ver, el libro, de luego no es un libro clásico al uso, es un libro donde tenemos materiales interactivos, un montón de enlaces, tenemos prácticas, sobre todo en los cursos más bajos, en todos los temas, en todos los epígrafes, que tú puedes gastar o no gastarlo, si decides no gastar o no. Muchas están orientadas a que sea el estudiante el que las haga. Hay actividades que distribuimos dos tipos, están los experimentos y los laboratorios en el aula. El experimento es para que lo haga el alumno en su casa, que en la cocina de su casa pues coja, mezcle y se ilusione. Y bueno, tú les dices a los alumnos eso y te traen vídeos todos los días con lo que han hecho. Y luego las otras actividades que evidentemente un poco más elaboradas haces en el laboratorio. Veo que es un libro muy vistoso, o sea, tiene una imagen y un diseño que aporta mucha información y además no se hace tan pesado, a lo mejor, como otros libros que hay actualmente. Nuestros alumnos son visuales, o sea, han nacido con una tablet en la mano. Entonces no puedes darles un libro de texto donde solo haya texto. Teniendo en cuenta que el visual thinking es muy potente, tú puedes utilizar las infografías, puedes utilizar la imagen para explicar. Y si es posible, utilizarlo mediante imagen. Es decir, cambiamos la explicación teórica, o mejor dicho, cambiamos el texto donde se explica por una imagen donde mediante bocadillos, iconos, flechas, explicas lo mismo. De manera que con un vistazo el alumno puede percibir qué es globalmente lo que tiene que aprender y luego recordarlo fácilmente. Es más fácil recordarlo con una imagen que recordarlo con texto. O sea, diríamos que es un contenido más fácil de adquisición para el alumnado, más fácil de... Esa es la finalidad. La finalidad consiste en que, a ver, el libro está enfocado a los alumnos para que les guste y se sientan atraídos por la asignatura y además les sea fácil. Pero está pensado en el docente porque evidentemente todo eso está pautado, tiene sus actividades competenciales detrás, tiene sus actividades al final para trabajo cooperativo, de manera que el alumno inconscientemente está haciendo lo que el docente quiere. ¿Qué cosas me podrías destacar del libro más importantes tanto para el profesor como para el alumnado que facilitan ese aprendizaje, que facilitan esa adquisición de los conocimientos de una forma más fácil, más asequible? A ver, digamos que al alumno se le permite que experimente. Si uno se va a la ley dice que la física química tiene que ser experimental. Entonces, asumimos que no todos los centros tendrán, evidentemente, material. Por eso muchas actividades son cotidianas, hacen falta materiales habituales. Sí que están los laboratorios al final, donde son más elaborados y si hace falta hacer un laboratorio para aquellos centros en que quieran, digamos, utilizarlo, pero ahí tienes todo tipo de actividades, todo tipo de experiencias donde tú puedes hacer y el alumno puede experimentar lo que quiera. Con lo cual, atraes al alumno y él poco a poco le lleva a que obtenga el contenido. Es decir, mediante su propio razonamiento,
al final, después de la experiencia o conjunto de experiencias, aprende y dice, pues hombre, pues si la solución es esta, dice, bueno, pues esa se llama ley de tal, o eso es ley de cual, o eso es el principio de manera que es el alumno el que llega a ese concepto y no lo obtiene como algo que viene de arriba, sino como algo que es necesariamente, tiene que ser así para poder explicarlo. Hemos hablado un poquito de recursos, me has comentado pues que hay cosas necesarias que necesita un laboratorio, ¿no? Pero también tenemos recursos del libro que son muy variados. ¿Podrías comentarnos un poco cuáles son los más destacables que hemos podido incorporar? Vale, aquí tenemos, la colección de actividades es inmensa, ahí tienes, según el nivel, va variando. En los niveles bajos utilizamos más el razonamiento cotidiano, en los niveles elevados pues vamos a actividades un poco más elaboradas. Tienes actividades desde los piensa y razona, que se le obliga al alumno, o se le obliga no, se le incita al alumno a que razone una situación diaria en la que nunca ha parado a pensar, y consecuencia de la cual le va a llevar a un contenido. Tenemos, como hemos comentado, experimenta, que son experimentos en casa, tenemos laboratorio en el aula, que son actividades cortas de 5 o 10 minutos, donde el alumno, bueno, le muestras al alumno, mira, pues esto, observa cómo vamos a conseguir tal cosa, y eso lo utilizas como un paso intermedio para llegar al final. Y luego tenemos actividades al final, ya no al final del tema, sino al final del epígrafe, donde hay actividades de trabajo cooperativo, actividades interactivas, enlaces en ladillos, infinidad de enlaces 2.0, o 3.0, como queramos llamarlo, porque cada vez va cambiando, y están mantenidas, hay un apoyo detrás por si falla una alternativa, y ahí tienes una riqueza para trabajar con móvil, para trabajar con tablet, para trabajar con ordenador, y luego al final del tema, evidentemente, tienes allí una colección de actividades. Por ejemplo, tienes lectura comprensiva, mapas conceptuales, actividades prácticas y actividades finales organizadas o bien por contenidos en los niveles más altos, o bien por nivel de dificultad, esenciales, básicas y avanzadas. Veo también que bueno, tenemos el proyecto hecho tanto en castellano como en inglés, y además también pues eso creo que aporta también mucha ayuda, ¿no? A los profesores para poder trabajar en diferentes centros con el mismo libro, porque al final es el mismo contenido en los dos idiomas. Hoy en día hay muchos centros que son bilingües y que tienen el mismo libro, pero lo pueden ir siguiendo los alumnos y los docentes a nivel paralelo, ¿no? Hay, a ver, la riqueza en el ecosistema de libros de Magrao es increíble. Tenemos el libro en castellano, tenemos en inglés, lo tenemos en varios idiomas autonómicos, en catalán, en vasco, en gallego. Y además lo tenemos en digital, lo tenemos en papel, dentro digital lo tenemos en PDF y en interactivo. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. De hecho, yo en clase en una clase gasto el digital, en otra clase gasto en papel, en otra clase lo gasto en PDF. Depende del alumnado, yo tengo la versatilidad de poder utilizarlo. Y la ventaja es que, como has mencionado, es el mismo contenido. O sea, cambia el formato, pero el contenido es el mismo. Entonces yo puedo, a ver, yo vengo de la Comunidad Valenciana, yo doy clases en valenciano y doy clases en castellano. Y yo tengo dos libros iguales donde hablo en valenciano o hablo en castellano. Con lo cual no tengo que reproducir, o sea, no tengo que cambiar, la actividad es la misma. Simplemente utilizo el idioma vehicular necesario en cada uno de los casos. Veo que se atiende entonces a todo tipo de alumnado, ¿no? O sea, tenemos alumnos que nos crean unas necesidades más a nivel digital, otras a nivel en papel, o sea, este libro también nos proporciona nos cubre esas necesidades para todos. A ver, la variedad de alumnos que hay es hoy en día inimaginable. Entonces, tenemos alumnos muy inquietos, alumnos muy aventajados y alumnos con dificultades, tanto de nivel cognitivo como a nivel práctico. Entonces, digamos que el libro trata de atender a todas ellas. Es decir, si un alumno tiene muchas dificultades, pues te vas a las partes más sencillas del libro y puedes cumplimentar el currículum básico. Pero si un alumno te está demandando mucha variedad, tienes actividades de todo tipo, enlaces de todo tipo, y le puedes ofrecer fácilmente cualquier tipo de salida para que cubra esas inquietudes que él tenga. Bueno, pues ya para terminar así un poquito, me gustaría que nos dijeras ¿qué crees tú que tiene este libro, que no tienen otros, para que ese profesor de física y química, y que hay hoy en todos los centros, se decida por utilizar este libro? Yo
lo que por ahí he podido ver, comentar y hablar, lo que la gente más nota en el libro es ese impacto que genera sobre los alumnos. Es decir, la capacidad de ofrecerles infinidad de posibilidades. Es muy práctico, que es lo que en principio más... O sea, los alumnos hoy en día necesitan moverse, necesitan actuar, necesitan interactuar, y ahí tienes todo tipo de recursos que tú quieras utilizar. Te aseguro que es imposible gastar todos. En un curso no vas a hacerlos todos, pero tú puedes seleccionar los que, según tus alumnos, necesiten o sea lo ideal. Pues muchísimas gracias por habernos contado un poquito todo el proceso de este libro y lo que nos aporta, y esperemos que tenga un gran éxito. Muchas gracias.